ir a la deriva, perderse. But even if you're reading a science paper or a work of philosophy, you have to give yourself up to the thought of the other. El escritor lo es siempre de la literatura que falta. Entonces ahora vamos a trabajar. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Tenéis un minuto para dibujar. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada. But what is the function of a novelist? I mean, maybe you can tell me. No, I have no idea. Hay una cuestión geográfica en la circulación de la literatura, una cuestión de mapas y fronteras. Un monólogo interior no es sencillo de hacer una película. It has to do with the feeling that it's truthful enough to my own experience. So clearly, it can be taught. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad del FILBA 2021. Hoy miércoles presentamos un panel sobre cómo se escribe la vida. Dos escritores inclasificables que ponen en movimiento a través de diversos lenguajes el dispositivo de la memoria, reflexionan sobre su modo anfibio de transitar las aguas de literatura y vida. Se trata de María Negroni y Eduardo Halfon. María Negroni es autora de libros de ensayo, de poesía, de novela. Actualmente dirige la maestría de escritura creativa de la UNTREF en Buenos Aires. Eduardo Halfon fue nombrado en 2007 uno de los 39 mejores jóvenes escritores latinoamericanos por el Hey Festival de Bogotá. Y en 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala, el mayor galardón literario de su país natal. Modera Inde Pomeraniec, licenciada en letras, periodista, editora y escritora. En la actualidad conduce el programa semanal sobre libros Vidas Prestadas en Radio Nacional y es la editora de Cultura de Infobae. Y esta actividad, como todas las del festival, es gratuita, así que si quieren colaborar con el valor de una entrada, pueden encontrar los links acá abajo en la descripción y también pueden ver el resto de la programación virtual y presencial en nuestra web filba.org.ar. Bueno, qué placer verlos a los dos juntos. Esta vez me toca charlar con dos de las personas con las que en realidad más me gusta hablar de literatura y esta vez los tengo juntos y lo más lindo de todo es que ustedes por primera vez están juntos, con lo cual esto es toda una novedad y es hermoso tenerlos ahí, María Negroni y Eduardo Halfon. Gracias por estar en este FILBA. Gracias a FILBA y a vos, a la invitación y para mí un gusto conversar también con vos, Eduardo. Igualmente, María, encantado de conocerte virtualmente y gracias, Inde, una charla más para nosotros, ¿no? Una charla más para nosotros sobre estos temas sobre los que además damos vueltas, pero siempre hay como novedades, ¿no? Y en el caso de María, el tema de la autobiografía es la primera vez, o la biografía, digamos, así más personal, es como la primera vez que aparece con tanta fuerza en la última novela, libro. Ya vamos a hablar también de género, en El corazón del daño. María, ¿vos te acordás cuándo fue la primera vez que escribiste sobre tu vida? No que publicaste, que escribiste sobre tu vida. Yo te contestaría que siempre escribí sobre mi vida. O sea, la literatura se hace con la experiencia, ¿no? O sea, Hellman tenía una imagen muy clara, si querés, elocuente. Él decía, lo aplicaba a la poesía, pero creo que se aplica a la literatura en general. Él decía, la poesía es la ceniza que cae del pucho. El pucho nosotros llamamos al cigarrillo, Eduardo. Entonces, claro, hay algo que debe quemarse, ¿no? Que al vivir, o sea, vas como, no sé, consumiendo cosas. Y lo que se escribe, me parece a mí, tiene una relación directa con lo vivido, más allá de que lo que aparece en la página sea más o menos, o tenga una relación más o menos evidente con la vida. Porque a veces, como ponemos siempre el ejemplo de Flaubert y Madame Bovary, en donde uno diría, ¿cuál es la relación? La relación es toda, o sea, nadie puede escribir sin poner en la parrilla, digamos, todo lo que
pensado, sentido, entendido, no entendido, etcétera, ¿no? Yo te entiendo y estoy de Sí. acuerdo con vos, pero la pregunta apunta específicamente a si te recordás poniendo por escrito un episodio concreto de tu vida más allá de toda estilización. Bueno, claro, desde la adolescencia, ¿no? No sé si es una costumbre en otros países, pero acá en Argentina, sobre todo las chicas, diría yo, teníamos un diario, ¿no? O sea, yo tenía un diario desde los 12 años, más o menos, y iba poniendo, ni me acuerdo lo que escribía porque esos diarios se perdieron, se desaparecieron. Interesante porque cuando empecé a escribir, digamos, literatura, el diario se desapareció. Yo no llevo un diario personal, pero sí creo que esa sería la respuesta a tu pregunta. Si escribía, ponía por escrito, sí, lo hacía en el diario. ¿Sí? Sí, Eduardo, vos una vez me decías algo así como que hay autobiografía en toda ficción y hay ficción en toda autobiografía. Si vamos a una pregunta parecida a la de María y teniendo en cuenta que vos fuiste lector tardío y escritor tardío, ¿te recordás escribiendo sobre episodios de tu vida desde el primer momento? Sí, pero son muy vergonzosos para contar aquí. Recordad que yo no fui escritor, ¿no? Yo no fui lector, entonces yo crecí muy lejos de este mundo, digo, del mundo de los libros. No leía y no me interesaba escribir, pero me interesaba la música. Yo tocaba piano y entonces esos primeros intentos, que ahora que hablaba María, ahora que hablabas, los estaba recordando con pudor. Yo no sé si se vio que me puse un poco colorado, pero eran unas canciones en primera persona que rezo que hayan desaparecido, ¿no? Casi todas de corazones rotos y de amor no correspondido y estas cosas de la adolescencia, ¿no? Pero que sí eran, de alguna manera, yo no llevaba un diario, María, pero sí era el redactar lo que estás sintiendo, ¿no? Por más cursi y por más melodramático y telenovelesco que haya sido, supongo, Hinde, que se cuenta como un primer intento de plasmar en palabras mi vida, ¿no? Mi vida en ese momento, mi vida de adolescente perdido y demás. Entonces supongo que esa es mi respuesta, por más pena que me dé. ¿No? Pena como vergüenza. Nosotros usamos pena en general en lo que tiene que ver con lástima, qué lástima, pero pena, vergüenza que se usa Vergüenza, mucho. muy Ahí lo estás centroamericano. diciendo como pudor, es muy centroamericano, sí. Alguna vez también me contaste que cuando apareció un libro en donde un narrador muy parecido a vos le escribía cartas a un padre muy parecido a tu padre, le decía cosas tremendas, se mostraba ese narrador que está en Saturno, es un narrador sufriente, y que hubo crítica en Guatemala, tu país, que hubo reseñas que decían algo así como hay que salvar a Halfon. Sí. Ahí había una confusión muy interesante. Sí, Contanos un poco eso. Yo creo que ahí, ese es realmente mi primer intento literario, ¿no? O sea, la verdadera respuesta a tu pregunta es esa. Esa es la primera vez que yo publico. Fue mi primer libro. Como sabes, y como ya mencioné, yo llego tarde a la literatura. Llego tarde a la lectura, María. Yo no sé si tú sabes esta parte de mi biografía, pero yo soy ingeniero, ¿no? Y siempre fui muy ingeniero, muy matemático, muy de deportes. No leía, no me interesaba, no lo entendía. Y de pronto, por accidentes de la vida, a los 27, 28 años, caigo en la literatura, caigo en la lectura, me vuelvo lector, ¿no? Y empiezo a leer de una manera desmedida, enloquecida es la palabra, ¿no? Porque me enloquecí con los libros, leía todo el día.
Ya no leo así, obviamente, pero en ese entonces sentí que había llegado tarde a la fiesta y quería leer todo, ¿no? Y es la consecuencia de eso, en mi caso, fue escribir. 2 o 3 años después de ese ritmo de lectura, fue el derrame, ¿no? Se me derramaron los libros y empecé a escribir. Y publico entonces este primer libro, Saturno, ¿no? Que es un librito muy breve, por ahí lo tengo todavía, pero que es prohibido en casa. De este libro no se puede hablar en casa. Es una carta, o sea, está escrito en segunda persona, por un narrador que se parece mucho a mí, pero que no tiene nombre todavía, pero que es evidente una versión mía, no tiene mi biografía y etcétera, a un padre que se parece mucho a mi padre. Y es un narrador gritándole a un padre. Es muy subido de tono, muy berrinchudo, ¿no? ¿Se dice así en Argentina? ¿Berrinche? Berrinche se usa, sí. Y el narrador está obsesionado con escritores suicidas y le está contando a su padre sobre cada uno de sus suicidios, o sea, cómo se suicidó Virginia Woolf, y cómo se suicidó Hemingway, y Kawabata, y Mishima, y Pavese, etcétera, 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 y el rol que jugó el papá de cada uno de ellos en ese suicidio. Acercándose, se percibe poco a poco el narrador a su propio suicidio, ¿no? Y reclamándole al papá su ausencia emocional, su ausencia como padre. Es un reclamo terrible, ¿no? Al final del libro te enteras que el papá está muerto. Es un berrinche, un llanto a un padre muerto. Mi padre está vivo, pero yo en el libro lo maté. Maté al padre, muy significativo, ¿no? Y se publicó y me sorprendió, como decía Hinde, que la primera reseña se tituló Tenemos que salvar a Halfon. Y yo no esperaba que la lectura de un libro que yo consideraba ficción, ¿no? Fuese tan literal. O sea, que la gente se lo tragara entero, se lo tragaron entero. Y me encantó ver que una lectura pudiese ser tan comprometida, tan entregada. Ya no cuestionaron si era yo o no era yo, y era mi papá, y yo me iba a suicidar. Entonces, en el siguiente libro, en El boxeador polaco, ya le pongo nombre a este narrador, le subo el volumen al juego, porque es nada más que un juego, ¿no? De darle mi nombre, y pues seguimos jugando. María, vos decías en alguna entrevista, creo que con Daniel Gijena para La Nación, hablabas de la memoria como una forma de la invención. Estamos escuchando lo que cuenta Eduardo, que en realidad lo que hace es contar algo que parece en un comienzo, que se toma con una literalidad inesperada y que a partir de ahí él redobla la apuesta y entonces empieza a jugar ese juego de la ficción y de la autobiografía. La memoria es una forma de la invención. ¿Me desarrollás ese concepto? Sí, creo que lo que me inspiró a decir eso es el título de un libro de Silvina Ocampo, que se llama Invenciones del Recuerdo. Es muy interesante porque en realidad no hay, podríamos decir que lo que se evoca no es un pasado, ni siquiera las ruinas de ese pasado. Lo que se hace es, a partir de esos recuerdos, que siempre son un poquito tramposos, ¿no? Porque uno elige ciertas, digamos, perspectivas oblicuas, es arbitraria la memoria, ¿no? Pero, entonces, yo creo que a partir de eso, lo que se hace es construir una especie de fábula, se fabrica algo con esa memoria, una especie de fábula de nuestra existencia, que lo que, en mi caso al menos, lo que busca iluminar son lo que yo llamo a veces los agujeros psíquicos, que son como crisis, ¿viste? Crisis, son momentos críticos, ¿no? Que creo yo que a lo mejor pueden servir para mostrar un poquito de eso que se nos escapa siempre que escribimos, porque esto es muy importante, ¿no? Uno podría pensar, pienso que tus lectores, Eduardo,
podrían pensar que hay una equivalencia entre tu vida y la escritura, pero se les escapa una cosa, que es que cuando el sujeto, vos o yo o cualquier escritor, se pone a escribir, hay algo que toma el lugar de la realidad. Y eso que toma el lugar de la realidad es la enunciación. Es decir, no es importante que sea real lo que tú cuentas. Lo que es importante que sea real es la enunciación misma de ese discurso. Y ese discurso, si está bien manejado, lo que hace es mostrar que todo el tiempo se nos escapa algo al escribir, que es lo que estamos como tratando de tocar. Hay un inasible, ¿no? Hay una cosa que es como una imposibilidad de nombrar. Entonces, hay como varios niveles en un libro. Está la historia que se narra, está lo que pasa con el lenguaje y está lo que el lenguaje ni siquiera toca, que sugiere por ahí, pero no logra tocar. Entonces, uno podría decir, me parece, no sé qué piensan ustedes, pero uno podría decir que lo importante en un libro es lo que falta en el libro. Es todo eso que está sugerido, pero que no está dicho, porque no se puede decir. Entonces, es una cosa de todo lo que estamos hablando. En realidad es como una especie de vos dijiste juego, seguimos en el juego. Es un juego de equívocos, donde ni nosotros sabemos cuál es la relación entre nosotros mismos y lo que escribimos. El lenguaje es mucho más grande que nosotros, nos sobrepasa, nos hace decir cosas que nosotros a veces no sabemos, ¿no? Y acá querría, si puedo, mencionar, el otro día leí, no sé cómo llegó a mis manos, un cuento de Kafka que no había leído, que se llama El campeón de natación. Es un cuento brevísimo donde lo reciben, este es un campeón olímpico de natación, lo reciben en su pueblo, le hacen unos homenajes, habla el intendente, el gobernador, etcétera, etcétera. Y cuando le toca hablar a él se para en el podio y dice, tengo que confesarles algo, yo no sé nadar. No sé nadar, es el campeón olímpico de natación. Y yo creo que eso es como una especie de metáfora extraordinaria de la distancia que hay entre nuestras intenciones, para ponerle algún nombre, y lo que ocurre en el libro, que es todo como un gran malentendido. Bueno, con eso me quedo. Es esa idea que aparece en la frase de Clarice Lispector, de voy a crear lo que me sucedió, voy a crear con el lenguaje lo que me sucedió en la vida, ¿no? Sería algo así. ¿Qué pensás de lo que mencionaba recién, de todas estas cosas hermosas que decía recién María, Eduardo? Uy, mucho, ¿no? Y tú, gente que me has leído, supongo que has ido pensando en ejemplos, ¿no? Cuando hablaba María, estabas casi hablando de algunos aspectos de mi obra, o de algunos de mis libros, María. El equívoco para mí es fundamental. Fundamental. El equívoco intencional y el equívoco no intencional, ¿no? Mi manera de trabajar desde que empecé es todo salvo ingeniero. Yo cuando me siento a escribir, no sé qué va a pasar, no sé qué está pasando, no sé hacia dónde voy. Cuando llego, siento que he llegado a algún lugar importante, pero tampoco sé por qué y tampoco sé a dónde. Yo creo que es una manera de trabajar muy, muy, muy del cuentista, más que del novelista. Es quizás una sobresimplificación, pero me ayuda a entender este fenómeno de mi manera de escribir un relato, ¿no? Entonces, hay una especie de camino equivocado, si se quiere, o inesperado sería más la palabra, ¿no? Un camino para mí inesperado, y entonces, por ende, también para el lector.
cuando empieza un relato mío, tanto él o ella como yo creemos que vamos hacia un lugar. Y luego casi siempre terminamos en otro. El relato me lleva hacia otro lugar. Entonces, para mí eso es parte de la magia, tanto del proceso de escritura como del proceso de lectura también, ¿no? Y también me interesó mucho, María, dónde empezaste, hablando de la memoria, ¿no? Y de la memoria como algo fallido, como algo falible, como algo cambiante, que cambia, ¿no? Como algo selectivo. Yo trabajo muchísimo con recuerdos, pero unos recuerdos que ya no existen, ¿no? Un evento que sucedió en mi infancia con mi hermano, lo recordamos completamente distinto. Y cuando yo lo escribo o intento escribirlo, ya creé otro evento, ¿no? La memoria de ese evento ahora es un evento en sí. Ya no es algo en el pasado. Y lo que llamabas puntos de crisis, creo que les llamaste, estos puntos de inflexión, ¿no? Sí, sí. Los veo también, los veo cuando estoy escribiendo, pero yo más los veo como puertas de entrada, ¿no? Hay momentos en la memoria o en el recuerdo que son como ventanas hacia algo, ¿no? Hacia algo mucho más grande o mucho más fuerte. Eso me gustó mucho. Estaba pensando en relación al tema de la memoria compartida, de lo que tiene que ver con los modos en que cada uno lo ve, la discusión que puede llegar a haber. Vos, Eduardo, mencionabas que Saturno es un libro del que en tu casa no se puede hablar, y pensaba la cantidad de cuestiones de la que de pronto uno escribe y en la que tal vez habría que pedir un permiso para que aparezcan determinados personajes en lo que uno empieza a convertir en literatura. ¿Te tocó, Eduardo, pedir esa forma de permiso alguna vez antes de escribir o antes de publicar? Una sola. Una sola. Como sabes, Hinde, yo escribo sobre mi familia, o digamos que empiezo, mi punto de partida siempre es algo muy íntimo y muy familiar, ¿no? Mi padre o mi hermano, la boda de mi hermana, la muerte de mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero luego el relato se escapa de ese punto de partida. Pero cuando escribí Duelo, sí, ¿no? Desde el primer párrafo, desde que empecé, sentí esta necesidad de... No, ¿cómo te lo describo? Sentí que iba a tener que pedir permiso. O más bien sentí que no debería de estar escribiendo sobre esto. Sentí una resistencia enorme porque sabía que me estaba metiendo con una historia tabú, muy prohibida en la familia. La muerte de el que hubiese sido mi tío. Tu tío, claro. El hermano mayor de mi padre que murió de niño. Y el libro empieza, y yo empecé así, se llamaba Salomón. Murió cuando tenía 5 años en el lago de Amatitlán, etcétera, etcétera. Y desde que escribí eso, yo sabía que me estaba metiendo en un problema, ¿no? Lo primero que traté de hacer es cambiarle el nombre. Dije, bueno, pues le cambio el nombre a este niño, ¿no? Y empiezo a disfrazar, y no pude. El nombre era tan importante, ¿no? Salomón, en la historia que iba a contar, era tan importante que no pude. Entonces, escribí el libro, y llegó mi papá a visitar a Nebraska, estaba viviendo en Nebraska, y le dije, papá, tengo que contarle algo. Escribí un libro sobre Salomón. Y me dijo, por favor, no. Por favor, no. Por mis hermanas, por mí. O sea, se puso en un plano no enojado, sino preocupado, ¿no? Entonces le dije, hagamos algo. Lo hago partícipe. ¿Puede leer el manuscrito? Yo lo voy a publicar, no le estoy pidiendo permiso, pero si ve algo en él con lo que no esté de acuerdo, con que yo esté de alguna manera
faltándole el respeto a la memoria de su hermano, pues lo hablamos y lo cambiamos y no cambió absolutamente nada, le encantó. Se dio cuenta de que el libro era una manera de rescatar la memoria de su hermano. María, muy interesante este caso, porque la memoria que yo tenía de la muerte del niño era de que había muerto ahogado. Sí, bueno, yo lo leí tu libro, sí. Sí, y no fue así, ¿no? Yo viví la mitad de mi vida creyendo que este niño había muerto ahogado y poco a poco me fui enterando que no, ¿no? Que esa memoria era ficción. Pero es el único caso, Hinde, en donde no pido permiso, pero necesitaba que mi padre estuviera por lo menos adentro del texto, de alguna manera. Claro, claro. María, ¿te ha pasado a ti, María? De pedir permiso, que es lo que me iba a preguntar Inde ahora. Mira, yo me las arreglé bastante bien, Eduardo, durante toda mi vida, porque he escrito muchos ensayos, pero la mayoría de mis libros, la mayor parte de mi escritura es poesía. Entonces, la poesía es mucho menos identificable, la relación entre nada y nada. O sea, la poesía podríamos decir que es puro lenguaje. Entonces, se me hizo en ese sentido más sencillo. Y cuando escribí ficción, escribí 2 novelas, una que también están íntimamente vinculadas con mi vida. Las podríamos glosar y poner esto es esto, esto es esto. Las 2 novelas, una la ambienté en el medioevo alemán. Es una novela que es un viaje de mujeres jóvenes remontando el Rin para llegar a cruzar los Alpes y llegar al Papa y pedir autorización, no sé. Bueno, esa es una novela que está alejadísima, digamos, de cualquier cuestión personal. Y la otra, que es muy interesante lo que hice en La Anunciación, porque La Anunciación es una novela que tiene que ver con la experiencia política de los años 70 en Argentina. Entonces, ahí puse de personaje, la narradora es una mujer que le habla todo el tiempo a su compañero, amante, etcétera, que ha sido secuestrado y desaparecido. Es todo como una especie de invocación a ese muerto. Pero fíjate que que también está como interrumpido el discurso, no sé, con cosas rarísimas. Por ejemplo, hago aparecer a un monje real del siglo XVII, que fue Athanasius Kircher, que era una especie de sabio que fundó el primer museo del mundo en el Colegio Romano. Entonces lo hago tener diálogos con esta personaje, me invento una especie de galería de personajes mentales, entonces también es muy difícil como atar cabos en esos libros. La primera vez que sí me ha pasado de estar más jugada, si querés, en la relación escritura-biografía es con El corazón del daño. Y ahí también, o sea, es muy difícil hablar. Veo que tú tienes más cancha, como decimos en Argentina, Eduardo. Pero en mi caso yo diría que también en El corazón del daño yo hago un esfuerzo, me parece, extraordinario por lo fuerte de ese esfuerzo, no porque sea buenísimo. Hago un esfuerzo como para que esa intimidad que hay, que yo diría que hay un lujo de intimidad, porque está así todo expuesto, pero está como, o por lo menos la intención es que esa intimidad se transforme en una especie de filosofía de la escritura. Entonces, no sé, Inde, vos tenés más objetividad que la mía, pero yo, por ejemplo, es un libro que está armado en fragmentos. Sí. Podríamos decir en intermedios, ¿no?
esos fragmentos tienen como una carga muy fuerte, que están, es como si quisiera iluminar con los fragmentos una especie de idea musical que tiene que ver con el ritmo, con la prosodia. No es que me interese tanto desarrollar la historia, sino reemplazarla, como si te dijera, por ritmos, por tonos, por prosodias, por ideas que tienen que ver con qué es escribir. Ahora, eso es cierto, eso está, esa especie de, digamos, de tratado sobre la escritura y tratado sobre los escritores que te acompañan está, pero está no solo la cuestión biográfica muy fuerte, digamos, porque incluso con alguien tan de perfil bajo como podés ser vos, uno chequea fechas, nombres y demás, y hay montones de cosas que están ahí, no hay que hacer un periodismo de investigación tremendo para encontrarlo, porque además, por si fuera poco, en El corazón del daño, vos haces un repaso absoluto de tu obra, de distintos fragmentos de tu obra, con lo cual aparece ahí una narradora y una autora que están completamente ligadas. Sí. Y lo que pensaba era que si a alguien había que pedirle permiso, esa persona ya no estaba cuando vos por lo menos publicaste ese libro, y es la madre de la narradora, posiblemente lo más parecido a tu madre que podamos encontrar. Absolutamente. Pensaba en este libro Saturno no lo leí, Eduardo, todavía. Pero sí, tengo otros ejemplos, ¿no? Tenemos, bueno, la carta al padre del Kafka, tenemos los libros de Joseph Roth también, que son como tremendos con la figura del padre. En el caso de mío, yo creo que es cierto, Inde, que la figura de la madre es central, pero no te olvides que la madre también es como, yo diría que es como una especie de sirena, como una sirena de las sirenas de Ulises, ¿no? Que está como, que conduce el relato, si querés, es como una especie de música que llama. Ahora, esa madre es un origen, ¿verdad? Porque todos venimos de la madre. Pero el lenguaje también es un origen. Podríamos decir que el lenguaje es una madre sustituta, ¿sí? Porque en realidad eso no lo digo yo, esto lo han dicho todos los que estudian, los lingüistas, los psicoanalistas. O sea, cuando decimos mamá, ¿sí? Es el momento en que empezamos a perderla, ¿sí? O sea, cuando ya no está la idea de que somos una unidad con la madre. Hay algo que se perdió indefectiblemente en el momento de nombrar. Podríamos dar casos de la literatura, ¿no? Acuérdense del libro de Otra vuelta de tuerca de Henry James, cuando el niño nombra el fantasma, ¿sí? Se muere. Algo se muere, o se muere el fantasma, o se muere el niño, algo se muere. Entonces, yo creo que la madre funciona así como eje, un doble eje, que es la madre real, pero también es el lenguaje, es esa especie de cosa fantasmática, porque yo creo que, volviendo a un poco todo lo que estamos tratando de tocar, la idea de uno escribe sobre lo que no sabe, es como lo que decía Eduardo recién, escribimos sobre lo que no sabemos, lo que queremos es que aparezca como una rendija fantasmática de deseo, queremos que aparezca algo de otro orden. No sé, estoy complicando las cosas, pero... No, está bien y está perfecto, porque seguimos hablando de lo que tiene que ver con esa memoria que reconstruimos y esos padres que son origen, y esa lengua, ahí empezaste a hablar del tema de lo que es la lengua y esa asociación que haces entre la madre y la lengua, y estaba pensando en lo que tiene que ver con la distancia física, porque los dos... Eduardo en este momento está fuera de Guatemala, pero estuvo fuera de Guatemala muy temprano. Vos estuviste muchos años fuera de la Argentina. O sea, estuvieron los dos muy lejos pronto de la principal escena, digamos, de origen. Y me pregunto cuánto de esa distancia ayuda para la reconstrucción
y cuánto afecta para la reconstrucción. ¿Tenés idea, Eduardo, vos de eso? Sí, sí, Ginde, lo que pasa es que yo siempre he estado desde la distancia, ¿no? O sea, yo nunca he estado en Guatemala, realmente. O sea que solo conozco estar lejos. Yo creo que lo hemos hablado antes. Yo físicamente me voy de Guatemala cuando cumplo 10 años. Sí. Pero desde que nací, realmente no estaba en Guatemala. Yo crezco en una familia, en una de las poquísimas familias judías de un país absolutamente católico en ese entonces, ¿no? Ahora es más evangélico cristiano, pero en ese entonces era totalmente católico. O sea, yo recuerdo, todos mis amigos eran católicos. Todos hacían primera comunión, todos celebraban Navidad, todos comían fiambre. ¿Qué es esto del fiambre? ¿Qué es esto de la Navidad? ¿Y por qué yo no? ¿No? Entonces ya desde niño estaba fuera del tejido cultural, digamos, del país, ¿no? O sea, prohibido jugar. Podés ver el partido, pero prohibido jugar, prohibido participar. Entonces, cuando escribo ahora de Guatemala, siempre lo hago desde lejos. O sea, no puedo insertarme ahí. Es una mirada desde afuera. Sabes que vuelvo cada año, cada 2 años. Esas vueltas me ayudan mucho. Me reconectan de alguna manera con mi infancia, curiosamente. El volver a Guatemala físicamente me detona cosas o me descubre cosas que habían estado cubiertas. Pero la escritura siempre la he hecho desde lejos, desde fuera. Y sigo fuera. Una cosa porque te encontrás además con algunos testigos tremendos, si uno sigue tus libros, testigos de esa infancia, de esa memoria y de eventos que marcaron absolutamente a tu familia. Es imposible que eso no te lleve también, ¿no? Como pasa en Canción, la última novela, ¿no? Claro. Por supuesto, testigos que en este caso, en el caso de Canción, son personajes históricos, ¿no? Algunos aún vivos, ¿no? Algunos secuestradores de mi abuelo. No sé, María, si sabes más o menos por dónde va Canción. Canción es mi último libro y es sobre el secuestro de mi abuelo libanés, o sea, mi otro abuelo, en 1967 por la guerrilla guatemalteca. La guerrilla guatemalteca lo secuestra. Y entonces yo reconstruyo ese secuestro ahora y acercándome a los secuestradores, más que al secuestrado. Acercándome tanto en entrevistas y pláticas, o sea, estuve con ellos, y acercándome también como personajes. O sea, me interesaba más el secuestrador que el secuestrado cuando escribí el libro. Entonces se publica el libro y ellos están ahí, están en las páginas. Pero, ¿sabes, Ginde, que esto es muy diferente Guatemala-Argentina? Una gran diferencia. Y es que en Guatemala no hay lectores. No hay lectores. No solo, María, yo también codifico un poco, ¿no? Lo que vos haces con la poesía, ¿no? Que está un código ahí que entonces lo aleja de tu vida, de tu autobiografía. En el caso de la narrativa, también hay un código, Claro. ¿no? Pero la gente no lee mis libros realmente. Y si los lee en otro registro. Mis problemas en Guatemala, mis persecuciones y las amenazas que recibo son por entrevistas. Son las entrevistas las que me meten en problemas, porque el periódico sí lo ven, la radio sí la oyen, entonces expreso alguna opinión política o hablo de ciertos personajes históricos y me meto en problemas. Y todavía es un país en donde el periodista, el escritor está en mucho peligro, corre mucho peligro, como en México, ¿no? María, en tu caso, cuando los años que estuviste viviendo en Nueva York, que son de algún modo también, si bien vos ya habías publicado, como me contabas la última vez que conversamos, ya habías publicado un libro, pero hay como una consolidación de la María Negroni escritora en ese afuera. ¿Esa distancia te permitió pensar literariamente tu propia vida de otro modo también? Sí, por supuesto. Para mí la distancia es un privilegio enorme, enorme. Y no depende tampoco de un lugar geográfico.
porque tú dijiste, Eduardo, yo nunca estuve en Guatemala, pero si vivieras en Guatemala, de todas maneras, me parece que hay una distancia que está como incluida ya adentro de nosotros mismos, ¿no? Yo vivo en Buenos Aires ahora hace 8 años, por ejemplo, pero de todas maneras tengo, me parece a mí, ¿no? O intento tener, una participación o una colocación más bien distante. O sea, no, yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún grupo, no lo he fomentado tampoco, no es que no me hayan invitado. Soy más bien como un poco osca o hago mi trabajo, no me gusta mucho, no me gustan las cosas como lo cuento en la novela, y no me gustan las presentaciones de libros, los ciclos de poesía, odio esas cosas más bien. Entonces, yo creo como que como este evento, por ejemplo, como este mismo encuentro, pero vino por buena onda. No, es cierto, pero acá no es que no hagan nada de estas cosas, porque hay niveles, ¿no? Hay niveles de participación. Lo que quiero decir es que hay una distancia que es productiva para la escritura. Es una distancia funcional, si querés, que uno se mantiene como, y no solamente fuera de los circuitos sociales, ¿no? Se mantiene, yo diría, acá podríamos agregar a la palabra distancia, podríamos agregarle la palabra soledad, porque la distancia está relacionada también con la soledad. Cuando vos te vas a vivir, no sé, en mi caso me fui a Nueva York, pero Eduardo ha pasado por varios lugares donde él llega, o sea, es un bendito desconocido y no hay mejor situación que esa, ¿no? En donde estás como, está todo abierto, están todas las posibilidades disponibles, incluso te podés inventar quién sos, porque estás lejos de tus testigos, de tus padres, de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos, que te están todo el tiempo. Yo digo, ¿no?, que a veces los afectos familiares son formas de control, ¿entendés? O sea, que es muy difícil salirse de lo que se espera de ti. Cuando tú te vas a un lugar donde no te conoce nadie, donde no tienes un pasado constatable, o sea, es como una pura invención, ¿no? Como dijo Wim Wenders, que es el alemán que se fue a vivir a Nueva York y dijo, llego a Nueva York y empiezo a vivir la infancia de nuevo. ¿Entendés? Eso es maravilloso, yo creo que es un gran privilegio. Las dos cosas, la distancia y la soledad. Y si le sumamos el trío le agregamos el silencio. El silencio, yo iba a agregar el silencio, justo. Y voy a seguir con esta idea, María, porque me encanta, soy feligrés de tu iglesia. Sabes que yo estuve en Nebraska, viviendo en Nebraska, 8 años. 8 años. Y era el paraíso del silencio, la soledad y la tranquilidad. No había evento cultural, nadie está de visita, nadie te está llamando para que hagas esto o lo otro. O sea, han sido los 8 años donde yo más he trabajado y escrito en mi vida. Un semestre de esos 8 años fui a dar clases a Nueva York. Y fue un infierno. Un infierno de ruido, ¿no? De compromisos, de gente que llega porque tú estás, entonces se quiere tomar algo. Me volví temprano, terminé mi clase, adelanté mi boleto un mes, ya no quería más Nueva York, ¿no? Claro. En Nebraska no solo estaba solo, aislado, sino que la gente a mi alrededor, mis vecinos, creían que yo era un veterinario. Ay, qué bueno. Porque empecé, por casualidad, cuando llegamos, el primer día que llegamos con mi pareja, empezamos a rescatar gatos con diabetes. Entonces recibíamos en casa a los gatos muy enfermos, los recapacitábamos, a un gato se le puede curar de la diabetes, y luego se adoptaban los gatos. Entonces mis vecinos creían que yo era no sabían que yo escribía. Y entonces yo me ponía mi bata de veterinario de gatos diabéticos y era feliz, porque como tú, yo le huyo a la vida cultural, salvo este evento, salvo Filba, todo lo demás prefiero no. Escúchame, Eduardo, eso fue como lo más parecido a William Carlos Williams que tuviste.
¿No? Bueno, gato diabético en vez de... No, el guardapolvo, digo. Sí, lo más cercano que voy a estar a Williams. Bueno, y la traducción que ya salió por fin. Y la traducción que está saliendo en este momento, sí. No, lo que pensaba era a lo que ustedes están diciendo, se le podría sumar en relación al vivir de nuevo, o el vivir distinto, o el vivir en paralelo. Pensaba en el disfraz, que aparece mucho también en la obra de Eduardo. Pensaba en el cambio de nombre que apareció en la vida y en la obra de María. Pensaba en todo eso que, digamos, en la condición profundamente literaria que puede tener también, yo no puedo dejar de pensar en el saco rosa que se pone el narrador de Ogueto, mi amor, muerto de frío, que es lo primero que encuentra. Es decir, eso también ilumina diferentes zonas de la literatura, todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, y estamos, aunque no lo crean, nos está quedando poco tiempo, me gustaría hacerles alguna pregunta en relación al tema de esta edición del Festival Filba, que es la ansiedad. Porque estamos hablando del silencio, estamos hablando de la soledad, estamos hablando del volver a empezar, estamos hablando de los familiares o los referentes, y está la ansiedad humana. ¿Cómo te llevas con tu ansiedad, María? Bueno, todo esto que hemos dicho es consecuencia. No quiero hablar en nombre tuyo, Eduardo, pero podés, seguro podés, porque vamos a decir lo mismo. No equivocarme si digo que todas estas cosas que buscamos es porque somos ansiosos, porque tenemos una ansiedad de base. O sea, si no hubiera ansiedad, no habría escritura. Como decía Macedonio Fernández, ¿no? Yo tenía, no sé, deseos de dedicarme a la metafísica, pero la felicidad me interrumpió. Nosotros no somos, me parece a mí, que los escritores en general somos seres ansiosos, conflictivos, problemáticos. O sea, porque es todo lo que nos lleva a escribir. Entonces, yo creo que la ansiedad es la contracara de la fobia, si querés. Que uno busca mecanismos para bajar esa ansiedad, para que, por ejemplo, otra forma de decirlo, Inde, sería para lograr un posible lugar de centramiento. Es como si, bueno, para poder escribir necesito estar centrada de la manera más profunda, ¿no? Estar como en una especie de diálogo silencioso con mi interior, con mi historia, con lo que pasa en el mundo, porque vivimos, o sea, no solamente hablamos de los eventos culturales, pero vivimos bombardeados desde la televisión, los diarios, lo que pasa, esto que vos seguramente no tendrías en Nebraska, Eduardo, que es que como la información permanente, las redes, que esto, lo otro, ¿no? Eso es una especie de máquina de producir ansiedad. No sé, es así lo vivo yo. ¿Vos, Eduardo? Sí, yo estoy casi completamente de acuerdo. Estaba pensando en un punto, María, tratando de entender. La ansiedad es mi mejor amigo. O sea, yo soy judío, ¿no? Es sinónimo. O sea, no, la neurosis te la dan cuando naces, ¿no? A los 8 días, con el Brit Milá te dan la neurosis y la ansiedad. Entonces, está siempre ahí, siempre ahí. Lo que estaba tratando de pensar un poco, María, es si el hecho de escribir la calma un poco, y creo que no. O sea, no disminuye nunca la ansiedad, ¿no? Lo único que quizás sucede es que mientras escribo, en ese poco tiempo, ¿no? Porque es poco tiempo en mi caso. Yo no soy un Juan Villoro que escribe de 9 a 5. Yo escribo en periodos muy cortos. Cuando estoy muy metido, no es que desaparezca esa ansiedad, sino que es reemplazada por la ansiedad del relato, ¿no? Claro. Estoy metido en esa otra ansiedad, y entonces
dejo la mía un tiempo, ¿no? Dejo todos estos fantasmas que me hablan y me persiguen y no se callan, ¿no? En ese momento se callan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego a Berlín, o a París, o a Nueva York, o a una ciudad nueva, y no puedo escribir durante 1, 2, 3, 4 semanas en lo que arreglas tu vida, ¿no? Que el colegio, que la vida, que la casa, que demás. Aumenta la ansiedad. Aumenta, porque ya no tengo ese espacio, ese sofá, ¿no? Como que si esto fuera un consultorio, ese sofá que es la escritura. Porque por 1 hora al día me deja descansar un poco. Los dos hablaban, o sea, los dos son, además de escritores, grandes lectores, independientemente de en qué momento empezaron a leer, pero quiero decir, la lectura es algo que los identifica como escritores, diría yo. El otro día, el escritor argentino Martín Blasco lo entrevistaban a propósito de la formación lectora. Él escribe para chicos, de cómo se forma un chico como lector, y él decía que él siempre fue muy lector porque en su infancia había libros en su casa, pero además la lectura se asociaba con los tiempos muertos. Y hoy no hay tiempos muertos. Y me parece que resume un poco esto que están señalando ustedes, cómo hacernos de un tiempo muerto para otra cosa, ¿no? Cuando nos bombardean permanentemente, ¿no? Claro. Bueno, ese es un ejercicio, ¿no? Y casi yo diría una disciplina. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que, o sea, me da una felicidad enorme, ¿no? Cuando digo, tengo ahora, porque aparte no me alcanza con 15 minutos, tengo que tener un periodo de tiempo, ¿no? Que digo, no tengo nada, son las 3 de la tarde, ahora terminamos esta conversación. Van a ser las 3 de la tarde en Buenos Aires y yo hoy, por una especie de milagro así, no tengo ningún compromiso de acá a la noche. Entonces es como el momento fantástico para ir a ese sofá que dice Eduardo, porque el sofá es el sofá de la escritura, pero también es el sofá de la lectura. La lectura también tiene esa cosa de que te mete en otro mundo, ¿no? Te lleva a pensar otras cosas, a sentir otras cosas. Entonces, son momentos que hay que buscarlos, no están ahí disponibles, más bien todo está oponiéndose a eso. Más bien el reclamo es a seguir, no sé, produciendo, no necesariamente libros, a contestar emails, por ejemplo. Pero bueno, yo agregaría una última cosa, Inde, si me das permiso. Sí, claro. Lo ponía, creo que lo cuento en el libro también, que yo durante mucho tiempo recordaba una cita de Paul Celan, que la recordaba otra vez, la memoria, ¿no? La recordaba y la recordaba mal, la cita. Y yo recordaba que él había escrito, yo lo había leído en algún lado, una frase que decía, escribe, pero nunca te separes del no. Entonces yo había hecho una especie de ética, ¿no? Casi como fantástico, como todo se me opone en la vida a que escriba, todo, las obligaciones familiares, los hijos, la profesión, el trabajo, etcétera, me aferro a ese no y le voy a ganar a ese no. Bueno, la cita estaba mal. Paul Celan había dicho, escribe, pero no separes el no del sí. Y creo que es una diferencia enorme. Sí. Enorme, y creo que tiene que ver con pensar en esta cita reformulada, lleva a otro lugar frente a la lectura, a otro lugar frente a la escritura, en fin. Si uno puede crear la memoria y crear su infancia, ¿por qué no va a poder recrear una cita de Paul Celan, María? O sea, claro, ¿no? Definitivamente. Les quería preguntar, antes de que terminemos esta conversación preciosa, y ya que estamos hablando de la vida de cada uno, ¿dónde está para vos, Eduardo, el ingeniero Halfon, y dónde está la doctora Negroni, la abogada Negroni? Me gustaría que me contaran un poquito de eso cada uno. A ver, Eduardo. El ingeniero Halfon está aquí. Es el neurótico, ¿no? Ansioso,
que quiere imponer orden en todo. Siempre está. Está desde niño, ¿no? Lo he contado varias veces que yo soy ingeniero desde niño. No tuve que estudiar ingeniería para saber que soy muy ingeniero, ¿no? Lo recordás, ¿no? Esta anécdota del reloj y cronometrar las cosas. O sea, siempre está. El único momento que no está es cuando escribo. Ese primer momento, el primer borrador, ¿no? El primer manuscrito. Luego ya viene el ingeniero a poner orden ¿no? y trabajar el lenguaje y trabajar la estructura y ahora ¿no? juntar estos cuentos para que formen un viaje. Pero en un primer momento, cuando me siento y no sé, María, vuelvo a ese no sé, ¿no? Sí. El escribir desde un no sé, para mí es fundamental. Sí. Ahí desaparece. De pronto, ese lado de mi cerebro, el matemático, ¿no? el controlador, se calla. Y es maravilloso que por primera vez esté callado ese señor que no se calla nunca, ¿no? Entonces, luego vuelve, luego se hace presente y también lo necesito, ¿no? Porque el proceso de edición requiere al ingeniero Halfon. Claro. No es todo jazz. ¿Dónde está tu abogada, María? Bueno, a ver, en mi caso no es igual al tuyo, Eduardo. Yo desde la cuna tenía como una especie de deber ser, porque mi padre era abogado, yo era la hija mayor, entonces se suponía que tenía que, no sé, heredar el estudio jurídico y era como un mandato muy fuerte, y yo que fui una chica muy dócil, seguí ese mandato y estudié Derecho. E incluso llegué a trabajar con él en un momento de la dictadura donde estaba en problemas y con serios. Bueno, y pero él... ¿sabes, María? Te interrumpo un segundo, que en eso sí nos parecemos. Porque mi padre era ingeniero, y yo trabajé un tiempo con mi padre en su bufete de construcción. Entonces no estamos tan lejos. Estamos tan lejos. Bueno, pero lo que quiero decir es que para mí la abogacía fue como, a ver, una gran decepción, porque yo pensé que en algún momento, no a través de mi padre, pero yo pensé que el derecho tenía que ver con la justicia. Y el derecho no tiene nada que ver con la justicia. El derecho tiene que ver con, yo diría, con algo que también es difícil para mí, que es la negociación. El poder ceder ciertas cosas para conseguir otras. O sea, los abogados son buenos mediadores, ¿sí? Pues pueden como tomar distintas posiciones, contemporizar, arreglar conflictos. Ese no es un fuerte mío. Entonces, he tratado de aprender algunas cosas, pero a mí me gusta más el mundo de la literatura. Me parece que es un mundo que me permite, no sé, moverme con más libertad, me interesa. O sea, el derecho nunca me interesó, a decir verdad. Así que lo viví como una liberación, el poder salirme de ahí, ¿no? Bueno, la verdad que en mi caso, como representante de los lectores de ambos, agradecemos realmente que por algún motivo hayan necesitado sacarse de encima tanto al ingeniero como a la abogada, porque tenemos esas obras en las que también comparten algo interesante, que es que se arman como nuevas ediciones. Esto que decía recién Eduardo cuando hablaba de la edición, algo que a mí me resulta muy interesante es cómo los libros de ustedes en distintos países y en distintos momentos y en distintas épocas van siendo reeditados, reformulados, asociados una obra con otra. Son los dos autores de obras breves, que esto en ese sentido, digamos, puede ser también muy estimulante para un trabajo de edición. Así que como lectora agradezco muchísimo que se sigan dedicando a esto y espero que tengamos muchos más libros, muchas más obras y muchas más charlas como esta. Les agradezco muchísimo en nombre de Filoa. Bueno, gracias a ti. A vos, un gusto conversar con los dos. Igualmente, gracias. Igual María. Gracias, Hinde. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.